Como todos los lunes, ya está aquí Ariosto Manrique, director general de Testa Marketing, con los indicadores del día. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ariosto? Bienvenido. Buenas noches, gracias. Vamos a hablar sobre esa relación que hay entre México y Estados Unidos. Hay muchísima información, hay muchísimas ligas pues que nos unen, pero vamos a dar una especie de pincelazo sobre más o menos cómo es la relación. Perfecto. Perfecto. Buenas noches a todos y gracias por vernos. Estos son los cruces en un día promedio, en un día normal. Son los cruces en la frontera México-Estados Unidos. Esto es el Departamento de Transporte de nuestros vecinos. Cruzan 207,000 vehículos en un día promedio. Después camiones de carga, 16,000 camiones de carga, autobuses 497 y en trenes, vagones, entiéndase, 28 vagones todos los días por la frontera. Es en cuanto a vehículos. Este es el dato de personas y tenemos que en pasajeros en vehículos, 385,486 personas en un día promedio. Pasajeros en autobuses, 6,218 y pasajeros en tren, 40. Es el dato de... En ambos sentidos. En ambos sentidos, son los cruces en toda la frontera. Estas son las personas nacidas en México que viven en Estados Unidos. El día de hoy, la noche de hoy, se platicaron notas muy interesantes de ese tema y los datos son sumamente interesantes. El brinco del 2010 al 2014 es relativamente ligerito, cerca de 3,000, 4,000 personas, pero estamos hablando de 12 millones, prácticamente 12 millones de mexicanos o personas nacidas en México que viven ya en Estados Unidos, más aparte obviamente aquellos que tienen nuestra herencia mexicana, que son otros millones. Y el dato al revés de personas nacidas en Estados Unidos que viven en México, estamos hablando que el último dato que la fuente del Instituto sobre Políticas Públicas de Migración en Estados Unidos habla de que son cerca de 738,000, 2010, hace 7 años. Estos seguramente datos crecieron a alrededor de los 800 o pasaron los 800,000 norteamericanos que viven aquí en Estados Unidos. La siguiente, en México, sí. En México, perdón. Sí. Este es el comercio total entre México y Estados Unidos. Cuando se habla sobre la balanza comercial, sobre cuánto se hace en términos de negocio entre ambos países, el dato es muy interesante. Lo que sí podemos ver es que del 2015 al 2016 ha disminuido un poco. Sin embargo, el número es enorme. Estamos hablando de 482,000 millones de dólares los que se mueven en estos países. Más allá de lo cultural, es un tema económico sumamente fuerte y por algo somos nuestros mejores socios en ambos lados. Ese es el tamaño de negocio. Estas dos últimas datos son muy interesantes porque son del Pew Research Center, que es la autoridad que mide sobre todo la opinión de los hispanos en Estados Unidos. Esta es la opinión favorable de México en Estados Unidos y el dato es revelador, por eso lo traemos aquí, porque prácticamente se cae de un año para otro, de 2 años, de 2015 al 2017, se cae prácticamente a la mitad la opinión favorable de México a Estados Unidos. Yo en lo personal con el equipo hemos estado revisando los datos y sí, la fuente es correcta, el dato es correcto y este es un dato de emergencia que habríamos de observar como mexicanos. La misma información, pero al revés, es decir, la opinión favorable de Estados Unidos en México creció del 2010 al 2017, creció un 66% de opinión favorable que tenemos los mexicanos sobre Estados Unidos. Pues estas dos últimas pizarras sí son verdaderamente una sorpresa. ¿Sorpresa? No sé, pero tal vez el discurso del presidente Trump nos hizo ver a los mexicanos en términos generales entre la población de Estados Unidos como una molestia, como una amenaza para su estabilidad, para su economía, en fin. Pudiera ser. Lo que sí te puedo decir es de que estamos revisando un poquito más de respaldo para esa fuente y poder traer alguna otra información más detallada, pero sí es revelador que se caiga a la mitad prácticamente la opinión positiva. Y que la imagen de Estados Unidos en México haya mejorado de esa manera, ¿no? Revelador, como tú dices, sorprendente también. Gracias, Ariosto. De nada. Muy buenas noches.